Hola, nosotros somos Betel, casa de Dios, casa de buenas noticias. Mi nombre es Luisa Rodas, enfermera, investigadora social, docente y autora del libro El Gran Museo de la Casa del Alfarero. Así es, escribí este libro pensando en una analogía. Hice una analogía entre Dios como nuestro alfarero, el barro somos nosotros y la rueda de esculpir sería la iglesia. Todo comenzó con Génesis, capítulo 2, versículo 7 de la Biblia. Dice el Señor, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Luego me encuentro con otro versículo increíble. Isaías 64, 8. A pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro y tú el alfarero. Todos somos obra de tu mano. Y luego encontramos en la parábola del alfarero en Jeremías 18. Esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba moldeando se le deshizo en las manos. Así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que había quedado bien. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo: pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Sugiero seguir leyendo este capítulo que es increíble. Bueno, y entonces les decía que quiero compartir con ustedes el por qué esta analogía en mi libro. Pues hace 10 años yo llego a la iglesia como una vasija de barro rota. Se rompió mi vida completamente en 1000 pedacitos. Y llego a la iglesia y Dios me recibe allí con sus brazos de amor. Más adelante empiezo a hacer procesos de sanación, guiada por mis líderes espirituales, pastores, y me siento como barro en las manos de Dios, como nuestro alfarero. Y yo sentí que sus manos poderosas tomaban barro nuevo y empezaba a darle forma a mi vida nuevamente. Fue un momento muy poderoso, pero a la vez doloroso. ¿Por qué? Porque tuve que enfrentarme con cosas del pasado para empezar a sanarlas. Dios en su misericordia empieza a sacar esas cosas cada una por una y empieza a trabajar en cada una de ellas. Y yo siento que Él empieza a transformar mi vida y empieza a darle una nueva forma a ese barro para crear la vasija con la que Él soñó cuando escribió mi nombre, en el libro de la vida. Y entonces yo me doy cuenta que no solamente pasaba en mi vida, sino también en la vida de mis compañeros o personas que estaban alrededor, y eso eran cientos de personas. Y esto llama mi atención y yo empiezo a investigar y empiezo a darme cuenta que definitivamente Dios es como ese alfarero, que literal da forma como una vasija, pero que nosotros somos esas vasijas para Él, unas vasijas útiles a la sociedad. Me doy cuenta en la historia, digamos, de la humanidad, que el barro es muy importante para la sociedad, para su desarrollo. Dentro de las vasijas se almacenaba agua, aceite. Imagínense que cuando venían las personas de caminar muchas horas por el desierto, alguien los esperaba en la entrada de sus casas y que había una vasija con agua.
Y saben, le lavaban los pies a esa persona que venía de caminar por muchos años o mucho tiempo por el desierto. Durante muchos años de mi vida yo caminé por muchas horas por el desierto. Ese desierto lo llamamos nosotros como una tribulación, como problemas, como esas circunstancias en la vida en las que uno a veces no encuentra salida, donde tiene sed. Y entonces yo llego a la iglesia y están los servidores de la iglesia, los voluntarios, y ellos lavan mis pies. Ay, 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 qué lindo eso. Y entonces empiezo a darme cuenta también de la importancia del barro para Dios y para la tierra, para la sociedad como tal. Y me doy cuenta que Dios empieza a transformar, como les decía ahora, mi vida con nuevo barro. Y en la vida de otras personas. Y veo ese trabajo poderoso del alfarero o de la alfarería y empiezo a investigar sobre este maravilloso arte y me doy cuenta de la importancia que tiene. Y me doy cuenta de la relación que tiene la alfarería con el trabajo que Dios hace en nuestras vidas. Nace la idea de crear un museo y ese museo parte de esta analogía. Quiero en los siguientes videos mostrarte cuáles son las salas del museo que yo creé en mi libro y cómo, partiendo de esta analogía, quiero mostrarle al mundo entero que cualquier persona puede acercarse a Dios con los pedacitos rotos de la vasija que quizás se rompió por cualquier circunstancia, pero que Dios en su misericordia puede darle nueva forma a una nueva vasija, útil a la sociedad, y que además Él en cualquier momento, después de realizar un proceso con nosotros, nos pone su delantal de alfarero y nos permite servirle a otras personas en ese proceso de transformación. Además, como Dios usa la iglesia como su torno, como su rueda de esculpir. Y ese es el lugar donde nosotros vamos cuando se rompe la vasija. Es el lugar donde vamos y Él tiene allí su taller, tiene barro nuevo que es la materia prima, tiene instrumentos para darle nueva forma, tiene el horno donde debe colocar la vasija para que pase por fuego. Bueno, quedamos pendientes entonces para continuar hablando de esta maravillosa analogía del museo y del libro como tal. Dios los bendiga, muchas gracias. Hasta luego.